mi pantalla para que podamos ver. En un minuto. Okay. Vamos a, bueno, les voy a compartir un poco mi pantalla para que puedan ver cómo funciona la herramienta. Quisiera saber si me escuchan bien o Muy está bien bien. el tono. Perfecto. Y les pido el favor que me cuenten si ven mi pantalla. Voy a compartir primero. Ya está empezando. Sí, señora. Ya estamos viendo la Perfecto. pantalla. Bueno, les voy a mostrar. RedCap es una herramienta para la gestión de bases de datos eh, que se utiliza en muchas partes del mundo. Digamos que esto comenzó en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, pero fue creciendo la comunidad y ya ahora, como ven, hay unas casi 5.000 200 instituciones ya en el mundo, en 141 países, y bueno, tiene un número importante de proyectos, ¿sí? RedCap, digamos que llegamos a RedCap en el hospital por dos situaciones importantes. Una es que en el 2015 aproximadamente apareció una ley sobre el manejo de datos personales. No sé si recuerdan que nos bombardearon con correos electrónicos para solicitar autorización para manejar nuestros datos personales. Pues obviamente el hospital también tiene que acogerse a esa ley y esa ley básicamente consiste en que usted le pide permiso al dueño de la información, al dueño de los datos, para poder hacer uso de ella. El hospital a partir de ese momento también pues, empezó como la gestión de un documento que lo conocemos mucho como el Habeas Data, y que en cada ingreso a cualquier unidad del hospital, a cualquier área, el personal de las secretarias pues le solicitan este permiso al paciente. Que el paciente lea el documento no significa que autoriza o no. Digamos que hay dos situaciones: puede leer el documento y lo autoriza, como puede leerlo y no autorizarlo. Entonces, es importante tener en cuenta eso a la hora de contactar a un paciente, pero casi siempre cuando ustedes solicitan las bases de datos al hospital, pues se hace un filtro, de modo que las listas de pacientes que les lleguen son pacientes que dieron su autorización para el manejo de estos datos. Otra segunda situación que se presentó es que se debe hacer un reporte obligatorio a la superintendencia cada 6 meses de las bases de datos que manejamos. Eso es bastante difícil en términos que cada investigador o cada médico, cada, digamos, personal del hospital puede tener bases de datos dentro de su computador personal, dentro de los mismos computadores del hospital, y eso pues es muy difícil, digamos, hacer un reporte. Es por eso que para investigaciones se decidió que unificáramos como la localización de esta información. Entonces, por esos dos antecedentes, digamos que el hospital buscó opciones y encontró esta herramienta de RedCap. De hecho, hay una política que se conoce como el manejo de datos personales con fines científicos y académicos. Para las personas que están en el hospital pueden acceder a ella a través de la intranet del hospital, y por acá les dejo el código de la política por si quieren profundizar, ¿cierto? Y ya nos vamos al tema de RedCap. El ingreso a RedCap se encuentra en la intranet del hospital, en aplicaciones, ¿sí? Donde dice accesos frecuentes, van a encontrar este que es el ingreso a RedCap.
Básicamente ingresamos con un nombre de usuario que siempre en general va a ser nuestra cédula. Cuando creamos la historia lo hacemos, cuando creamos el usuario lo hacemos con la cédula y una contraseña. Voy a colocar mi usuario y mi contraseña, pero al final, o si necesitamos crear algunos usuarios, lo podemos hacer para que de una vez quedemos listos. Cuando ingresamos a RedCap vamos a encontrar una parte principal que es pues un inicio donde le dan la bienvenida y a mano derecha ustedes pueden encontrar algunas de las características de RedCap. En resumen, RedCap es pues como les dije, es una herramienta para gestionar las bases de datos. Es fácil de usar, es muy intuitiva, le permite a usted crear su base de datos como usted quiera, ¿cierto? Como usted digamos que la necesite. Permite hacer export, tener algunos datos estadísticos básicos eh, en tiempo real, en tiempo constante, pues usted puede acceder ahí en el momento que lo necesite, no tiene que hacer ningún tipo de programación. A medida que usted va ingresando los datos, se van creando estas estadísticas. También tiene un momento en el que usted puede exportar la base de datos a cualquiera de pues algunos paquetes estadísticos ya para su análisis y puede quedar, digamos, guardada la información por mucho tiempo. Eh, Me parece valioso en el sentido que pasa que creamos, digamos que hacemos algunos estudios, alguna investigación con residentes, estudiantes internos, y a veces la base de datos queda en manos de una persona que ya no está en el hospital y con el tiempo es más difícil acceder, casi que toca volver a comenzar. En este caso, con RedCap, la base de datos quedaría dentro, digamos, en custodia del hospital y si usted quiere hacer una actualización, adicionar unos años, agregar unas variables, ¿por qué no? Porque hay algunos cambios en la patología o por alguna razón, usted ya tiene la información y no sería sino darle una actualización o completar nuevos datos. Entonces eso también me parece muy bueno. Digamos, bueno, esto es la parte inicial, ya en la parte superior van a encontrar esto que se llama base de datos, ahí vamos a encontrar toda la lista de las bases de datos que a usted, pues que usted, digamos, maneja. Ustedes ven que acá tengo una lista muy larga, pero eso es porque tengo el perfil de administrador. Pero cuando ustedes ingresan, pues van a encontrar solamente las bases de datos que, digamos, a las que fueron eh, ingresados o los que fueron adicionados. Bueno, voy a dar un ejemplo con una base de datos que tenemos por acá, que es una, digamos, de prueba. Pero antes de eso les voy a mostrar esto. Cuando uno quiere hacer un nuevo proyecto, simplemente le da acá donde dice, esta más verde que dice nuevo proyecto, usted coloca su título, puede colocarle el propósito de la base de datos, puede crear unas notas básicas, puede explicar de qué trata la investigación y hay tres situaciones. Usted puede cargar, o básicamente dos situaciones, usted puede cargar la información de las variables, si ya usted las creó en un Excel o bueno, hay algunos requisitos especiales para eso que lo podemos profundizar ya de manera individual. Usted puede crear estas variables en Excel y subirlas a RedCap, o si usted ya tiene un proyecto, unas variables con unos datos de pacientes en Excel también se pueden subir a RedCap. Y la última opción es crear una plantilla desde cero. Cuando usted crea una plantilla desde cero, aquí abajo se le van a activar algunas opciones como de plantillas, o usted puede definitivamente crear una desde cero sin seleccionar una de estas y ya usted la crea como usted la quiere, que ese es el caso que vamos a seleccionar. Le vamos a dar cancelar porque nos vamos a la opción de esta base de datos de prueba
y les voy a mostrar ya qué es lo que vamos a encontrar. A mano izquierda encontramos como, a ver, es posible que cuando ustedes entren a su usuario encuentren algunas diferencias con este usuario mío, pero ya sabemos que es porque tengo un perfil, digamos, más amplio que me permite, por ser administrador, me permite ver más cosas. Pero básicamente lo que van a encontrar es esta parte que dice eh, diseño del proyecto. En este espacio vamos a hacer como toda la creación de la base de datos. Una segunda, un segundo espacio que es para la recolección de los datos. Hay dos entradas para recolectar estos datos y bueno, ya más adelante se los mostraré. Y al final van a encontrar unas aplicaciones que la herramienta tiene alertas, notificaciones, tiene un calendario para programar visitas. Aquí está la parte de exportar los datos y ver las estadísticas. También para importar datos, el manejo de los usuarios de esa base de datos. En fin, también hay una opción para ingresar los datos por el celular, pero siendo honesta, no hemos podido con tecnologías de la información como lograr ingresar datos y que se suban como a la nube cada vez que usted entra al hospital. Entonces, bueno, eso ha sido una limitante, pero podemos intentarlo de nuevo si alguno está interesado. Hay una cosa importante que también les quiero recordar. RedCap es una herramienta que se puede utilizar solamente en el hospital. En todos los computadores está disponible, pero solamente es posible acceder estando dentro del hospital. Y si usted lleva un computador personal, la idea es que esté conectado como a la red del hospital. Eso es importante pues para que lo sepan. También es posible acceder desde la casa si usted tiene el VPN, que algunas personas pues tienen acceso a esto. Algunas, digamos, personas del hospital tienen acceso al VPN. Vamos a empezar con la parte de diseño. Nos paramos acá donde dice diseño. Y van a ver que se activa esta otra como ventana. Se activa cuestión, ¿cómo lo llamo yo? Como una página nueva, y dentro de esa página es donde ustedes van a encontrar como las variables. Se pueden crear varias páginas, las que ustedes quieran. Se crean básicamente acá donde dice crear un nuevo instrumento. Le da clic y usted simplemente le dice que adicione un nuevo instrumento y le puede, por ejemplo, colocar eh, demográficos y la crean. Es decir, en esta página usted puede colocar solamente los datos demográficos. Puede crear otra a donde coloque, no sé, eh, antecedentes personales y la crea. ¿Cierto? Y acá hay algunas opciones. Si usted, digamos, se arrepiente, quiere darle un nombre nuevo, copiar este cuestionario, borrarlo, o si quiere descargarlo para llevarlo a otra base de datos. Vamos a entrar acá en demográficos y en demográficos es como si tuviéramos una página nueva donde vamos a escribir las variables. Para crear una nueva variable es muy sencillo, simplemente le doy adicionar add a field y se me va a abrir esta ventana. Esta ventana es para seleccionar todas las características que yo quiero que tenga esa variable. Si le damos clic acá, vamos a encontrar como todas las opciones que tenemos. Tenemos opciones de texto corto, texto largo, tenemos variables calculadas como para escalas, para, por ejemplo, el índice de masa corporal, en fin, las variables que usted requiera que sean calculadas, para que así no tenga que
cuando se ingresan los datos, se las calcula automáticamente, así usted no tiene que meter un tercer dato. Está esta opción que se llama Drop Down List, que es para, hay varias opciones. Usted puede tener como opciones para seleccionar que sean visualmente, que se vean todas, o que usted le da clic y le permite ver la lista, y que sean de una sola respuesta o múltiples respuestas. Si quieren, más adelante les voy a mostrar las diferencias. También está el sí o no, el falso y verdadero. Hay opciones de firma también, hay opciones para escala análoga visual, en fin, cualquiera de estas opciones usted ya puede empezar, digamos, a seleccionar y ver cuál es la mejor para usted. Voy a hacer una sencilla que es un texto corto y simplemente el field label es colocarle como el nombre a esa etiqueta, ¿cierto? Usted puede colocar acá, por ejemplo, nombre del paciente. Y acá donde dice el nombre de la variable es muy importante que sepan que ese nombre debe ser corto, no debe tener espacios. Si usted deja espacios, el sistema inmediatamente le coloca una raya al piso. Y la idea es que sea fácil de identificar, porque cuando usted pasa esto a los datos estadísticos, a los softwares de estadística, pues la idea es que esta variable usted la pueda reconocer fácil, sin tener que irse como al diccionario de las variables, ¿cierto? Entonces aquí uno puede colocar simplemente una palabra corta, puede colocarle nombre, o si la quiere un poco más larga puede colocar, pues para que quede clara, le puede colocar nombre de paciente. Abajo vamos a encontrar esta opción que dice validación. En validación usted puede hacer una selección un poco más detallada de la variable, es decir, usted puede escoger una fecha con hora, una fecha con horas y segundos, un correo electrónico, un número. Tenga en consideración que si usted coloca, por ejemplo, si usted quiere que solamente tenga opciones de escribir nombres, pues debe dejarlo en ninguno, de modo que no vaya a tener problemas al ingreso del dato. Si esto en vez de paciente fuera, por ejemplo, número de cédula, entonces, si usted le coloca acá número, solamente le va a permitir ingresar números. Si usted ingresa letras, no le va a aceptar ese campo. Tenga en cuenta que si usted tiene un número de cédula, pues casi siempre son números. Pero, por ejemplo, si es una cédula de extranjería, a veces tiene letras. Entonces, eso se lo recomiendo que lo tengan en cuenta para cuando crean la variable. Si usted en vez de número de cédula, por ejemplo, tiene el número de plaquetas y usted quiere ponerle, bueno, ya le colocó acá un número, pero quiere ponerle un mínimo y un máximo, usted dice, no, no me pueden pasar de 500.000 plaquetas, por decir algo. Tenga en cuenta que hay personas que pueden tener más de 500.000 y ser, es, digamos, esperable en esos pacientes. Si una persona va a colocar 501.000 plaquetas, no le permite ingresar el dato. Entonces, también tengan en cuenta cuando ingresan estos datos, pensarlo muy bien antes de hacerlo. ¿Listo? En fin, vamos a dejar acá esto como nombre, solamente para fines, pues como para mostrar. Continuamos acá, pregunta si es un campo requerido o no, ¿sí? Y si es un campo que identifica al paciente. Como es un nombre de paciente, siempre datos que sean teléfonos, números de cédula, correos electrónicos, nombres de los pacientes van a ser identificadores. Les recomiendo que coloquen que sí es una variable que identifica. Y si se requiere es simplemente si para usted es muy importante que vaya ese dato. De modo que cuando el que está digitando los datos completa el dato, perdón, o lo deja vacío, le va a salir una alerta diciendo este dato es obligatorio. ¿Sí?
casi siempre dejamos eso que es obligatorio a esos datos como para poder identificar al paciente, el número de historia clínica, el nombre, un teléfono, o si usted cree que hay una variable clínica que es muy importante, pues entonces le puede colocar como que se requiere. Esta parte simplemente es para visualmente cómo quiere que aparezca el texto de la variable. Y este que se llama field note yo lo llamo como un pastelito. Es esa opción que usted tiene para que el que está digitando datos tenga idea de cómo incluir el dato. Me explico. Si usted necesita no solo el nombre, sino nombre y apellidos, puede colocar aquí, por favor, completar nombre y apellidos. O puede colocar, por favor, escribir nombre completo, ¿cierto? Voy a darle cerrar para que veamos cómo aparece la variable. Le damos guardar y vamos a encontrar que pues, me va a aparecer el nombre. Me va a aparecer en la parte superior el nombre de la variable y acá el pastelito que les dije. Simplemente acá lo que podemos hacer es colocar el nombre y ya no hay problema para digitar. ¿Listo? Hay unas opciones en la parte superior que es este lapicito, que es simplemente para editar. Estas hojas que es para copiar, si usted quiere copiar esta variable, no sé, pongamos acá un ejemplo, copiar, le copia la variable completamente igual, excepto el nombre de la variable, ¿sí? Es decir, el nombre de la etiqueta quedó igual, el nombre de la variable cambia. ¿Qué le puso? Una raya al piso y dos. ¿Por qué? Porque la idea es que no encontremos variables iguales, porque vuelve al mismo tema. Cuando vamos a los paquetes estadísticos, eso puede confundir mucho para el análisis. Por eso ellos deciden ponerle esta raya al piso. Pero si usted quiere etiquetar, simplemente le puede colocar acá nombre de la madre, y usted coloca acá que también es obligatorio, le quita acá el nombre y le pone madre, y simplemente la guarda, ¿sí? Este es pues como un ejemplo de lo que es copiar una variable. Voy a saltar esta flechita verde y ahorita más tarde les explico. Esta opción que es como una hojita con un cuadrito es para mover la variable. Ahorita no digamos que no tiene mucha utilidad porque uno simplemente puede seleccionar la variable y arrastrarla, pero cuando uno tiene muchas variables sí es muy útil. Entonces, cuando incluso quiere mover variables entre los instrumentos, entre las páginas, también es muy útil. Simplemente le da clic y él le va a preguntar a dónde quiere mover la variable. Usted selecciona acá y usted puede decirle a dónde la quiere mover. ¿Listo? La última, que es la X, es para borrar la variable. Simplemente si le damos clic, usted ya borra la variable, porque de pronto no la necesita o porque se equivocó. Voy a crear otra variable para mostrarles estas opciones siguientes. Sobre todo estas que son de múltiples opciones que me parecen muy útiles. Por ejemplo, antecedentes personales. Me coloca aquí, por ejemplo, antecedentes personales. Lo vamos a hacer sencillos, pero ustedes ya escogen la mejor opción. Y en la parte inferior se va a abrir este cuadro en el cual usted debe colocar las opciones. Entonces, ¿qué va a colocar en opciones? Puede colocar, por ejemplo, diabetes, hipertensión, asma, EPOC, como ejemplo. Pero usted puede hacer listas de todo lo que quiera. Y puede hacer listas de muchísimas, de cualquier número. Vamos a hacer solamente con estas para el ejemplo. Cuando usted le da clic, inmediatamente el sistema le pone un número a cada una de esas opciones. Usted le dice que aceptar y cuando le da guardar,
mire que acá usted le puede dar, ya tiene las opciones y el digitador puede simplemente seleccionar. Está esta opción que es como una flechita y se despliega las opciones, pero si son pocas, les recomiendo que seleccionen esta, que es la que sigue, esta que se llama Radio Button. ¿Cuál es esa opción? Usted ve todas las opciones, no tiene que darle clic para desplegar la lista y simplemente puede seleccionar cualquiera de las opciones. Tenga en cuenta que estas opciones son de una sola respuesta. Cuando lo seleccionamos acá en la parte superior, hay una sola respuesta. Pero puede pasar que usted necesite más respuestas, entonces le va a dar esta que se llama múltiples respuestas. Y en este momento usted ya puede seleccionar todos los antecedentes que usted quiera. ¿Listo? También hay otras opciones como el sí o no. Esta opción sí o no simplemente pues me va a dar, es como preguntar, ¿usted tiene antecedentes personales? Sí o no, y no me da más opciones. A veces es muy útil, pero resulta y pasa que a veces necesitamos como el no aplica o no contestó o sin datos. Entonces, cuando eso pasa, les recomiendo mejor seleccionar una de estas y ya colocar la lista. También tiene esta de la escala análoga visual que me parece buena. Simplemente le voy a dar guardar. Mire que el cursor, uno que puede aquí mover, eh, por ejemplo, si es una escala de dolor, pues usted puede seleccionar cuál fue la opción que escogió el paciente. Pero estos sin números no les va a ayudar mucho. ¿Qué les recomiendo? Que le coloquen siempre un número inicial o pues un número que los ayude. Entonces aquí ya me aparece 0, 50. Acá no sé por qué me apareció 10. Debe ser que solamente me permite opciones entre 0 y 10. 5. ¿Cierto? Entonces esta es otra opción. ¿Qué más les puedo contar? Les voy a mostrar la opción de fecha que me parece muy buena eh, para algunas variables. Mire que cuando usted selecciona fecha, le aparece inmediatamente un calendario a mano derecha. Usted le puede simplemente colocar que hoy fue el día que vio el paciente o puede seleccionar el calendario y se puede ir a otra, pues a otra fecha. Ejemplo, el 1 de febrero del 2021. ¿Sí? Entonces, esto le facilita a uno como la entrada de datos. ¿Qué más les puedo contar? Yo creo que de acá ya cubrimos como todas las opciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que muy claro por ahora, doctora. Muy, muy Bueno, claro. me voy a ir a otra base de datos simplemente para mostrarles cómo se ve cuando ya uno crea una base de datos. Si vemos esta de COVID-19, cuidado crítico, ya tenemos 657 pacientes y son 217 variables. O sea, son 7 formas, es como decir 7 hojas o 7 instrumentos. Ya podemos ver que es una base de datos bastante robusta. Si vamos al diseño de esta base de datos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar como varias páginas, como digámoslo así. Datos de ingreso, comorbilidades, los datos de cuidado crítico, las escalas que requiere, pues como, esto fue como a criterio de los investigadores, los laboratorios de cuidado crítico, cultivos y pruebas diagnósticas y los desenlaces de COVID. Solo para ejemplo, vámonos a los datos de ingreso. Mire que aquí ya están pues como todos creados. Está pues, mire, el género masculino y femenino, está la edad que es una variable en números, están las fechas,
Mire, por ejemplo, signos y síntomas al ingreso, son opciones múltiples, entonces uno puede seleccionar varias opciones, en fin. Me voy por acá a una que se llama el índice de masa corporal, que es la variable calculada más sencilla. Si nos vamos a la opción editable, vamos a encontrar que acá está la fórmula de la variable calculada. Es un poco enredado. No crean que encontramos estas ecuaciones como tan fácil. Digamos que con todos los investigadores que hemos trabajado, hemos aprendido y bueno, eh, con equivocándonos hemos encontrado como la solución, o a veces también existe un foro en RedCap que le ayuda a uno a solucionar problemas. Pero se ve muy enredada, pero digamos que si tienen alguna variable calculada que quieran hacer, no es sino que nos contacten y buscamos pues cómo solucionar. Pero simplemente les quería mostrar pues como la ecuación. Acá también podemos ver la ecuación. Básicamente usted coloca el peso y la talla y eso le calcula el índice de masa corporal, así que usted no se tiene que poner a calcular. Me voy a devolver a esta lista de instrumentos, voy a ir a comorbilidades. Esa variable calculada también la encontramos acá al final. Este es el índice de Jackson que utilizan mucho en cuidado crítico y utiliza todas estas variables que pasé. Esto que estoy señalando es toda la ecuación para esa variable calculada. Entonces, no solamente como para cosas sencillas como un índice de masa corporal, sino para una escala también, que puede ser también útil. No sé si en oftalmo utilizan muchas escalas. Pero esto es pues como a modo de ejemplo. Si nos devolvemos, encontramos esta opción en la que yo quería mostrar. Resulta y pasa que en este caso me preguntan si requiere cuidados especiales. Cuando yo selecciono sí o no, tengo una opción de que se desplieguen otras variables. Me explico. Si yo coloco que requiere cuidados especiales, sí, se me van a desplegar estas dos preguntas. ¿Cuándo fue la fecha de ingreso a cuidados especiales y cuándo fue la fecha de salida de cuidados especiales? Si requiere cuidado crítico, por ejemplo, y le coloco sí, se me van a desplegar estas dos, ¿sí? Y es probable que se me desplieguen otras variables que tenemos por acá abajo. Es decir, para que visualmente sea mucho más amigable, a veces cuando uno tiene un instrumento con muchas preguntas, pero muchas preguntas solo dependen de una pregunta inicial, digamos que es muy agotador y es como aburridor y es como es maluco para el que digita los datos tener que volver a leer esas preguntas y, no, esto no se contesta, esto no se contesta. Entonces, porque depende de la primera pregunta. ¿Qué pasa con RedCap? Y es que ahí voy con lo del tema de la flechita verde. Yo puedo programar esta variable para que solamente se despliegue si yo contesto acá sí. Y es por eso que esta flechita, y eso se hace con esta flechita verde. Digamos que eso también lo podemos ver más en detalle si tienen esa situación, pero básicamente no voy a modificar acá, si quieres lo podemos ver en el de, ahorita ensayamos en la otra base de datos para no modificar esta, porque esta ya está creada y ya está con pacientes, pero les quería contar esa opción que me parece muy útil, sobre todo cuando tenemos este número de variables que son 217. Muy probablemente las que ustedes requieran sean mucho más pequeñas, pero bueno, pudiera ser una opción. Digamos que hasta ahí tenemos todo lo que es el diseño de la base de datos. Cuando entramos a la página principal de RedCap, en la parte superior vamos a encontrar estos dos iconos, pongámoslos así, que se llama ayuda y videos de formación. Los videos de formación son videos cortos, miren que casi siempre son
4, 14, 19 minutos, 5, 6 minutos, en los que les explican cómo crear una variable, cómo borrarla, cómo editarla. eh, Hablan, aquí hay muchas opciones. Revisión breve de REDCap, resumen detallado, introducción al desarrollo de un instrumento, editor, diccionario de datos, aplicaciones, módulo de calendario, en fin. Van a encontrar en esos videos de información mucha información para profundizar. Si en esos videos de información no está la respuesta, se pueden ir a esa opción que se llama ayuda. En ayuda hay varias opciones, hay como información general, cómo se hace el diseño y la programación, cómo se planea un proyecto, cómo se hace la recolección de los datos, cómo entrar datos, habla también sobre las explicaciones y bueno. Si yo, por ejemplo, quiero saber cómo se hace una variable calculada, simplemente le doy la palabra y le doy buscar y él lo lleva a donde aparece esta palabra. Y usted aquí ya puede buscar pues, cómo hacer una variable calculada. Aquí existen preguntas con sus respuestas. Y acá hay ejemplos. ¿Sí? Esto a modo, porque yo les explico muy general, pero la idea es que ustedes también profundicen ya dependiendo de lo que requieran en su base de datos. A veces, a pesar de los videos de formación y ayuda, no es fácil, así que pues tienen las puertas abiertas, nos pueden buscar en la unidad y allá les ayudamos a buscar como la solución. Me devuelvo de nuevo al proyecto, a este de COVID, porque ¿qué quiero mostrar acá? Y me voy a saltar este pedacito de la recolección de los datos porque quiero mostrarles el tema de exportar datos. Cuando usted le da clic a exportar datos, le van a salir varias opciones. Primero, ver un reporte de todos los datos o usted puede seleccionar qué instrumento quiere ver. Usted tiene la opción de exportar datos, que eso ya es cuando va a hacer el análisis, o puede ver las estadísticas. Si yo le doy el reporte, le voy a dar reporte solamente, le voy a dar solamente el reporte a un instrumento, porque si le doy a toda la base de datos se demora un poco en cargar. Si le doy ver reporte, ¿qué me va a cargar? Me va a cargar todos los datos y se ve visualmente muy similar a lo que vemos en un Excel. Es decir, unas filas con todos los pacientes y unas columnas con todas las variables. Acá ya aparece. Si vemos cada uno de estos numeritos es un paciente y cada una de las columnas son variables de la base de datos. ¿Sí? Aquí podemos ver todos los datos. Es muy útil cuando usted quiere revisar si hay datos incompletos y eso le permite pues como hacer estar digamos muy pendiente de la base de datos y poder mantenerla al día, de modo que le pueda dar indicaciones al digitador o también para usted. Esto es el ver el reporte, pero yo quiero ver las estadísticas, entonces me voy a la parte superior y veo y le doy clic a esto de estadísticas. ¿Qué le saca? Le puede sacar media, mediana, una moda, le saca, digamos, datos muy básicos. Este de número de historia clínica obviamente le saca pues una media, pero eso ustedes saben que eso no aplica. Pero vámonos, por ejemplo, a esta que sí. Género. ¿Qué podemos decir? Que de los 657 pacientes, tenemos 407 hombres, que corresponden a un 61.9, y tenemos 250 mujeres, que corresponden a un 38. ¿Esto por qué es útil? Porque si tienen, no sé, un congreso, una presentación, un seminario, esto los puede orientar, pues ustedes pueden tomar estos datos y les ayuda, ¿cierto? Y así sucesivamente les muestra unas gráficas básicas. Aquí en edad, por ejemplo, les muestra el total, les muestra los datos perdidos, una mínima, una máxima,
una media con su desviación estándar y le muestro aquí la mediana con los rangos intercuartiles. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en esta base de datos podemos ver que el síntoma que se presenta con más frecuencia es la disnea, seguido de la fiebre, la tos seca, la fatiga. Eso pues les puede ayudar mucho pues como para sus actividades académicas. Y finalmente está la opción de exportar los datos. Ya acá en exportar datos, en la mano izquierda, a mano izquierda van a encontrar pues como los paquetes estadísticos a los que ustedes pueden exportar y simplemente pues le da exportar datos. Digamos que acá ya cubrimos esta parte. Bueno, estamos listos. Nos vamos a devolver a esta parte que se llama recolección de los datos. Hay dos opciones, esta que se llama Record Status Dashboard y la otra que es Add Edit Records. Les voy a mostrar cómo se ve visualmente. Cuando le doy esta primera en Record, me van a aparecer todos los pacientes, absolutamente todos los pacientes, y se ven cada una de las páginas o los instrumentos. ¿Qué significan estas bolitas? Estas bolitas significan, la que está en blanquito pues es porque está vacía, la que está en verde es porque está completa, la que está en amarillo es porque está no verificada y la que está en rojo está porque está incompleta. En la parte superior también pueden encontrar como los significados de cada una de cada uno de los colores. Esto visualmente le ayuda también para saber si su base de datos está completa o no. Y puede ver todos los pacientes. Aquí, por ejemplo, voy a la última fila. Y, por ejemplo, van a encontrar que todos estos últimos pacientes, muchos van a estar en amarillo porque, claro, el segundo verificador no ha revisado y por eso están en amarillo. Si nos vamos moviendo un poco más antes, van a encontrar ya la opción verde. Bueno, esto es, digamos, aquí vemos todos los pacientes. Acá podemos, en la parte superior, vemos este cuadrito verde y aquí podemos ingresar un nuevo paciente. Lo encontramos acá y lo encontramos también en esta opción que dice Add Edit Records. Acá ya no vemos todos los pacientes, pero ¿por qué me gusta mucho esta opción? Me gusta porque a veces uno quiere saber si el paciente no está seguro si el paciente ya lo incluyó. Entonces lo que usted puede colocar son palabras claves o números claves. Voy a poner el ejemplo. María. ¿Qué me dice María? ¿Qué me dice el sistema? El sistema me dice, hay una María Ruby, hay una María Rosemary, hay una María Elena, y le dice en qué fila está. Y usted ya puede verificar si de pronto esa persona ya está o si el dato que usted va a incluir ya está. Entonces, por eso les muestro esta opción que me parece útil. Y acá también está en la parte superior adicionar un nuevo paciente. Creo que con eso creo que no se me pasa ya nada como con relación a un proyecto, pues como a la creación de variables, a la creación de un nuevo proyecto. Los usuarios los creo yo. Idealmente debemos tener pues como el permiso del comité de ética en el caso de usuarios externos. Creo que dos de sus residentes o dos de sus oftalmólogos ya han tenido como experiencia. Y bueno, no sé si ya tenemos alguna pregunta más puntual. Pues empezando, doctora, a darle las gracias pues por la excelente presentación y como les decía, la dejo grabada porque seguramente van a surgir muchas dudas, entonces lo podemos consultar más adelante. Lo que acabo de decir, lo de la creación de los usuarios, aquí tenemos las dos residentes que van a empezar dentro de poco. No sé si te paso los nombres, las cédulas, cómo lo podemos hacer para que sea como más fácil, como por
en grupo completo. ¿Qué datos necesitas para crear los usuarios nuestros? Sí, se necesita el número de cédula, el nombre completo, ojalá los dos nombres, dos apellidos, Sí, y el correo electrónico. listo. Básicamente esas cositas. A veces tenemos algunos inconvenientes con algunos correos electrónicos, no sé por qué. Con el Gmail nos va muy bien, con los correos del hospital nos va muy bien. A veces tenemos algunas limitaciones con Hotmail, pero no importa. Me mandan el correo y ensayamos. Listo. Generalmente cuando creo el usuario les llega un correo de RedCap, pero a veces no lo envía. Entonces me toca mandarlo manualmente. Entonces le va a llegar el correo a veces directamente desde mi correo, mi usuario del hospital. Pero en fin, cualquiera de las dos opciones no hay problema porque ahí les va a llegar el link para ustedes conectarse. Cuando se conectan a ese link, les aparece, les pide como que activen unas preguntas de seguridad. No sé, cómo era el apodo cuando era niño, en qué colegio estudió, cositas básicas, de modo que si ustedes tienen que resetear la clave, les hacen esa pregunta y pues pueden hacer el reset de la clave. A veces hay enreditos, entonces si tienen problemas, pues me pueden llamar o me escriben por correo electrónico, o si se acercan a la unidad es mucho más fácil porque es más rápido, entonces le podemos resetear la clave. No, básicamente esos datos necesito para crear y que estén aprobados por comité de ética si es personal externo. Ok, pues yo me aprecio aquí que con Juanca y con Marcos estuvimos trabajando, de pronto vamos a recoger la información y te paso los datos de todo el grupo para tener los que estamos en el hospital y así como que agilizamos las cosas para que tengamos ya todos el usuario listo. Sí, señor. Sí, señor. Obviamente los externos son autorizados por comité porque casi Sí, siempre está asociada a una investigación que ya se envió a comité, ¿cierto? Entonces, perfecto. no hay ningún problema. Doctora, aquí tenemos una persona que nos acompaña frecuentemente, la doctora Castillo. Ella no pertenece al hospital, pero es muy activa pues, en la parte académica nuestra. Le iba a hacer una pregunta que de pronto le corresponde a ella. Esta base de datos, o sea, una institución puede acceder fácilmente a esa base de datos. Digamos, nosotros estamos en una clínica de oftalmología también aparte. ¿Se vincula a la institución o uno como persona se puede vincular a RedCap? ¿Cómo funciona esto? Pues a ver, nosotros lo hicimos como institución. Lo que pasa es que fue hace tiempo ya. Yo escribí a RedCap, ellos me contestaron con un convenio, como una especie de contrato. Y bueno, ¿qué más se hizo? Ese contrato se firmó, se devolvió. El hospital tenía que hacer una inversión. Esto es gratuito, esto es muy bueno, es porque es gratuito, pero el hospital tenía que hacer una inversión como en algo de sistemas. La verdad no sé, porque no, para mí eso no entiendo muy bien, pero no fue mucho, fueron como $400 y simplemente era la única inversión al principio y no más. Ya después sigue siendo gratuito. Pero todo se hace a través de la página. Yo les recomiendo que sea mejor como institución. Creo que individual debe ser más complejo. Claro. No sé, no sabría decirlo. Pero me parece que es más fácil por la institución porque así todas las personas de esa institución pudieran tener acceso. Y si ustedes hacen tanta investigación, pues vale la pena. No, y como institución es interesante porque se centralizan todos los trabajos ahí. Es fácil Sí, señor. precisamente tenerlos todos conglomerados y tener un control de estos. Sí, señor. Si quiere, doctor, lo que podemos hacer es que ya nos sentamos en otro momento y vemos en detalle y buscamos esos correos, porque pues no Ah, recuerdo muy tranquila, ¿no? bien, pero podemos buscar y cómo hicimos el contacto. Pero si no estoy mal, yo entré como a un foro que ellos tienen y pedí como la asesoría, ellos te contestan. O hay un correo electrónico también. No me acuerdo muy bien, pero si necesita ayuda, tranquilo, me busca que volvemos o le preguntamos también a la gente de tecnologías de la información. Listo. No sé si alguien más tiene alguna duda. Creo que fue muy claro y como
queda grabado, si alguna cosa podemos repasar y creo que de esa manera le evitamos muchas llamadas, doctora. No, con mucho gusto. Con mucho gusto. A veces por correo me demoro mucho, porque, bueno, usted sabe que Estoy muy se ocupada. atrasa uno en los correos y a veces llega y entra y son 300 correos, pero si se acercan es mucho más rápido. Listo. Muy, muy amable. Con Muchas mucho gracias. gusto. Y, no, pues creo que aquí tenemos para poder seguir trabajando adecuadamente la recolección de todos los datos de información. No sé si hay alguna otra pregunta, pero creo que con la doctora Luz Ángela quedó esto bastante claro. Les cuento que esta semana estoy hablando con Juan David Ángel pensando en volver a hacer las reuniones presenciales y todavía el comité de infecciosas nos tiene limitados y la razón es que hubo un brote dentro de las personas pues, que nos acompañan en el servicio de urgencias. Y eso tiene a los de infectología un poquito como, con duda de que nos reunamos pues grupos importantes o grupos a hacer temas académicos. Entonces por eso nos tienen todavía en pausa, pero les aviso cuando nos den el visto bueno para que nos reunamos de nuevo presencial. No, creo que buen día para todos y estamos hablando, doctora Luz Ángela, muchas gracias de nuevo por toda la capacitación.